Buenas tardes. En el segmento anterior abordé la fundación de Huamanga y enfaticé el papel de los españoles. Estaba dejando de lado a uno de los agentes más importantes en la conquista y en la fundación, los indígenas. Gracias a los amigos, a los colegas, por su observación. Y en este punto quiero enfatizar hoy. ¿Cuál fue el papel de los indígenas en el proceso de la conquista y la fundación de Huamanga? ¿Se aliaron a los españoles? ¿Brindaron su apoyo? ¿O lucharon contra ellos? Sobre este tema no hay muchos trabajos. Miriam Salas, en su monumental trabajo sobre los obrajes, hace una pequeña referencia. Y al igual que Medardo Purizaga Vega, considera que en Vilcasuamán un pequeño grupo se enfrentaron a los españoles. Eh, por otro lado, Steven Ster considera que los indígenas, los curacas, se aliaron inmediatamente a los españoles. Quiero abordar este tema, el papel de los indígenas de Huamanga en el proceso de la conquista y la fundación. Para hacer una comprensión más amplia del tema, es necesario entender primero, ¿no?, qué grupos habitaban en la región de Ayacucho actual cuando llegan los españoles. ¿En qué circunstancias se encontraban? Ese es el punto que empezaré a desarrollar. Cuando estamos hablando en este contexto, es la época de la administración inca. Los incas desde Vilcasuamán, un centro administrativo importante, están controlando todo este territorio. Y este territorio está habitado por diversos grupos étnicos. En la parte sur de actual Ayacucho estaban los lucanas. En la zona actual de Querubamba estaban los zoras. En la zona de Andahuaylas, los chancas. En la zona, una parte de Huancavelica, los angaraes. Y no solamente eso. Los incas habían traído una diversidad de grupos mitimaes, grupos transpuestos. Por ejemplo, en el valle de Pampas había los chilquis, los condes. En la zona de Angaraes estaban pues los cayampis dedicados a la obtención de la coca. Entonces, hay mitimaes y grupos étnicos. Ahora, tanto estos grupos mitimaes y los grupos étnicos tenían ciertos privilegios. Estaban aliados con el gobierno cusqueño. Los lucanas y los zoras, por ejemplo, eran los cargadores del Inca. Ellos no pagaban otro tributo que era cargar al Inca. Los mitimaes cayampis eran los mejores coqueros. Estaban produciendo para abastecer, ¿no?, al imperio. Así, eran poblaciones étnicas al servicio del Estado Inca. Ahora, ¿en qué circunstancias se encontraban cuando llegan los españoles? Se estaba dando la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Ya había muerto Huayna Cápac con las primeras enfermedades que los españoles difunden. Creo que es más acertado la viruela.
y empieza una lucha por el poder. Atahualpa desde Quito y Huáscar en Cusco. Las investigaciones indican que los primeros enfrentamientos estaba ganando Huáscar, captura Atahualpa, pero luego huye, reorganiza sus tropas bajo la dirección de Quisquis y Calcuchima y empieza a hacer un ataque ya al sur, desde la zona de Quito. El afán era pues tomar Cusco. En ese trance, ¿no? Pasan por la zona de Cajamarca, avanzan a Quisquis y Calcuchima por la zona ya de Valle de Mantaro, la Sierra Central, Junín. Y al ver ese avance, ese masacre que están cometiendo estas poblaciones, entre poblaciones indígenas están habiendo una guerra. Desde Vilcashuamán, que según las crónicas había más o menos, ¿no?, unos 30.000 soldados de guarnición, son enviados a la Sierra Central para detener el avance de los atahualpistas. Y no lo logran. Son derrotados. Los atahualpistas llegan ya a la zona de los Angaraes, llega a la zona actual de Ayacucho y masacran a las poblaciones étnicas y a los mitimayes, porque eran aliados de Huáscar. Los Cayampi son duramente castigados. Los Lucanas, que eran cargadores del Inca, igualmente. Entonces, la poca guarnición, soldados que había en Vilcas, abandona Vilcas, huyen a la zona, retroceden, pues, ¿no? Avanzan a la zona de Vilcas, pasan por el puente Uranmarca, el puente más grande en la época inca, aproximadamente de 166 metros de largo, ¿no? Puente enorme. Cruzan y lo cortan el puente para que los atahualpistas que están persiguiendo no logren pasar. Y los atahualpistas llegan pues a la zona de Vilcas y cometen atrocidades. Aniquila a la población. Al no poder pasar porque el puente está colgado, el puente colgante está ya destruido, se van a dar vuelta por la zona de Soras, por el sur. Querían continuar atacando, llegar a Cusco, ¿no? Están persiguiendo. Y en ese contexto es donde Huáscar reorganiza sus tropas en Cusco. Él mismo llega a la zona de Andahuaylas, encabeza las luchas en adelante. A un pequeño grupo militar lo hace cruzar el río Pampas y vuelven, pues, ¿no?, estos a Vilcas. Encuentran Vilcas devastada. Estaban allí algunos militares, las esposas de Atahualpa, de los jefes de Atahualpa, ¿no?, de Quisquis y Calcuchima, y cometen otra atrocidad, una matanza. Es una guerra civil. Es decir, las poblaciones indígenas en esta zona están entre la espada y la pared. Primero pasan los atahualpistas, masacran, luego los huascaristas también se cobran la revancha. Y en ese contexto, ¿no?, en Andahuaylas se producen los acontecimientos finales de esta larga guerra, donde Huáscar es capturado. Huáscar capturado, ya luego estos avanzan hasta Cusco, y en ese contexto es donde los españoles están entrando ya. Y con el triunfo de Quisquis y Calcuchima, Atahualpa, pues no, ya bajaba desde Quito, ya estaba avanzando al sur, estaba en Cajamarca. Allí se produce el encuentro. Lo capturan a Atahualpa y la historia que conocemos ya se produce la dominación hispana, ¿no?, luego. Entonces, queda claro las circunstancias. Creo que esto, el contexto que quería explicar. Aunque nos duela, nos afecta el sentido patrio, nacionalista, las poblaciones étnicas y la mayoría de los grupos étnicos, digo la mayoría, no creo que decir todos, pero la mayoría se aliaron a los españoles, brindaron su apoyo. Y ellos van a apoyar en la fundación de Huamanga. También estas poblaciones van a participar en la derrota de la lucha de Mancoy. O sea, ahora está resuelto las cosas, ¿no? Como más de 160 matachines llegaban y conquistaron un imperio. No, no. Aquí pasó una jugada política.
Pizarro se alió con los diversos grupos étnicos, conoció muy bien este caso. Un ejemplo ya se había dado en la zona de México. Y aquí también se replica eso, ¿no? Una alianza con las poblaciones y así logran establecer dominio. Y durante la fundación, estos grupos étnicos, lucanas, los soras, los angaras, estaban a favor de los españoles y fundan Huamanga. Y como dije en el segmento anterior, va a distinguirse como una ciudad leal a la corona española. Ahora, ¿a cambio de qué? ¿Por qué se aliaron? ¿Qué recibieron? Los curacas que se aliaron se mantuvieron en su cargo durante casi toda la administración de los Austrias, siglo XVI y XVII. Los grupos mitimaes, que no tenían tierra, simplemente usufructuaban en la época inca, bajo la administración de los españoles, van a ser dueños de tierras. Los españoles dieron tierras. Finalmente Toledo lo va a consolidar ese dominio. Y algo más importante para el caso de Huamanga. Los que se establecen aquí en Huamanga, los que ayudaron en la fundación, eran indios de privilegio. No pagaban tributos. Y otros, la mayoría de estos sí es mayoría, no participaban en las mitas mineras, que era el trabajo más duro en la época colonial. Eran indios de privilegio, sus aliados. Su función única, ¿cuál era? Hacer la mita de plaza. Los indígenas establecidos en Magdalena, en Belén, en la zona de Carmenga, en la zona Andamarca, no iban a las mitas mineras. Ya basta de enseñar eso, pues que nos dice, ¿no? De que los indios fueron masacrados en las mitas mineras. No todos iban. En la mitad de plaza, ¿qué hacían? Su función era limpiar las calles de Huamanga. Eran indios privilegiados. Entonces, esto se mantuvo a lo largo de la época virreinal. Y sinceramente, el siglo XVI, siglo XVII carece de investigaciones de profundidad. Ya basta también, pues, decir de que pobrecitos los indígenas. No hay nada de esto. Y eso es, pues, un poquito de la historia, ¿no? De las poblaciones indígenas. Su alianza inmediata con la hueste hispana y luego son considerados vasallos de la corona.